Bueno, las autoridades están preocupadas por el alza de contagios por el COVID-19. El 77% de las camas críticas a nivel nacional se encuentran ocupadas. Esa es la cifra oficial de la autoridad. La región metropolitana lidera la tasa de ocupación con un 87%, seguida de Tarapacá y Antofagasta. Si bien se cuentan con camas y ventiladores mecánicos disponibles, desde el Ministerio de Salud advierten que también se requiere de personal capacitado para su manejo, un recurso que no es ilimitado. Queremos profundizar en este complejo escenario, también las proyecciones respecto de lo que va a pasar con el coronavirus, junto a Alejandro Brum, él es vocero de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Muchísimas gracias por este contacto y muy buenos días. Buenos días, Carlos. A ver, las cifras que se han dado en el nivel de ocupación, en lo que está significando la atención de pacientes con cuadros más agudos del coronavirus, ¿qué tan preocupante es? Porque aquí hay una proyección que al parecer se viene bastante complicada si uno piensa que quienes se están reportando hoy día como casos, en 7 días más, en 10 días más, pudieran requerir una atención más compleja, ¿no? Efectivamente, la situación es preocupante. Hemos visto a partir del 1 de mayo un aumento creciente en el número de pacientes que requieren ventilación mecánica y cuidado intensivo, y eso ha coincidido también con el aumento en el número de casos a nivel nacional. Y efectivamente también hay un rezago entre el aumento en el número de casos, ¿cierto?, y que esos pacientes llegan a requerir cuidado intensivo, por lo cual estimamos que todavía vamos a ver en los próximos días un aumento consistente de la demanda por camas críticas. En este momento efectivamente tenemos un 90% de ocupación de la capacidad instalada de cuidados intensivos, y si bien se están haciendo esfuerzos por expandir aún más ese número de camas, es complejo porque se requiere personal, sobre todo. Yo creo que en este momento no hay una limitante del número de ventiladores, pero sí del personal para poder habilitar esas camas de intensivo. Doctor, uno se pregunta si es que las cosas siguieran como están, a esta razón de aumento de casos nuevos de coronavirus, si no se toman más medidas. Hoy día podría haber anuncios en este sentido. Vamos a ver, ¿cuánto tiempo más falta para que nuestro sistema llegue al 100%? ¿Esa proyección se puede hacer? Es complejo porque ese 100% es variable, va cambiando en la medida que vamos expandiendo las camas de cuidado intensivo. Obviamente el denominador de esa ecuación va aumentando, y por lo tanto estamos todo el rato haciendo ese esfuerzo, y los últimos días de hecho ha habido un aumento entre el 1 y el 2% del número de camas. Vamos un poco más lento que el aumento real del número de pacientes ventilados, y ese es un problema. Y existía en la mayoría de las instituciones de salud, tenemos planes, ¿cierto?, para expandir cuidados intensivos a áreas que normalmente no son de cuidados intensivos. Esos planes están y ahora se están activando. El tema es que hay que activarlos muy rápido. Aún no hemos llegado a una etapa de usar masivamente, por ejemplo, los ventiladores de anestesia, y más que los ventiladores de anestesia, esos ventiladores iban asociados a implementar cuidados intensivos en áreas no tradicionales, otras áreas de agudo, en recuperaciones postoperatorias. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo estos días, y que es lo que nos va a permitir ampliar capacidad sustantivamente de manera de poder asimilar el aumento de demanda que vamos a ver. Por lo menos yo estimo que al menos 1 o 2 semanas debiéramos seguir viendo un incremento en el número de pacientes que requieren ventilación mecánica. Doctor, en esta 1 o 2 semanas, que muchos expertos coinciden y el propio gobierno dice van a ser semanas bien exigentes, ¿dónde está realmente el cuello de botella? Porque hemos estado bien pendientes de los ventiladores mecánicos. Sabemos que todavía hay ventiladores que están disponibles. Usted dice todavía no empezamos a usar los equipos de anestesia que se pueden reconvertir. Por tanto, ahí queda un margen. Hemos hablado de las camas UCI, todavía queda un margen. Muchos señalan que aquí uno de los cuellos de botella puede ser los equipos médicos, por el personal que se enferma, y porque tampoco es llegar y reemplazarlos con alguien que no tenga la expertise suficiente, sobre todo en una enfermedad tan compleja como esta. ¿Es ese el cuello de botella o usted ve que son otros los puntos críticos? O más críticos, porque todo es crítico al final. Yo creo que ese es uno de los cuellos de botella, y más que el personal médico, vamos a decir el personal sanitario, y en particular el personal de enfermería. Tanto enfermeras como auxiliares de enfermería son el personal más crítico, es el personal que es más difícil pedirles que amplíen el número de pacientes que ven. En general, una enfermera puede ver a lo sumo 3 pacientes críticos ventilados, tan complejos como son los pacientes COVID. Un médico, en cambio, que normalmente ve 8 pacientes, podría llegar a ver 12, incluso en alguna situación un poco más. Y eso probablemente no va a ser una tremenda limitante, pero sí el número de enfermeras. Y eso es uno de los cuellos de botella.
poder tener enfermeras, y no solo tener enfermeras, sino que además enfermeras que hayan recibido un mínimo de capacitación. Es muy difícil esperar que obviamente todas esas personas tengan la especialidad, porque normalmente no se desempeñaban en cuidado intensivo. Se viene haciendo un esfuerzo hace 2 meses desde la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, en conjunto con el Ministerio de Salud, por capacitar. Se ha capacitado miles de personas, la verdad, pero probablemente siempre son esfuerzos insuficientes si es que queremos tratar de mantener el estándar que hasta aquí hemos podido mantener, un estándar muy alto con resultados muy positivos. ¿Cómo es ese proceso de capacitación? ¿Cuánto puede durar? Pensando en que esta pandemia se puede también ir extendiendo en el tiempo. La verdad es que nadie tiene la certeza de que las próximas 2 semanas sean duras y las que siguen sean mejores. Aquí se está apostando a tratar de tomar medidas que luego pueda disminuir el número de contagios. ¿Cuánto tiempo demora el poder, por ejemplo, capacitar a una enfermera? Los intensivistas, los doctores, me imagino que están más preparados, pero no sé si en cantidad, en número, son suficientes para enfrentar una epidemia como esta. No, el número de intensivistas en Chile es insuficiente, está muy por debajo de estándares internacionales. Y obviamente ya estamos recurriendo a otros médicos que nos están apoyando en las unidades de cuidado intensivo, médicos de otras especialidades, ¿cierto?, que se han incorporado, que nos ayudan a evaluar a los pacientes, a evolucionar a los pacientes con las tareas administrativas, y eso permite que los intensivistas veamos un mayor número de pacientes en la medida que podemos descargar en otros médicos, en otros especialistas, ¿cierto?, algunas tareas. Así que eso se está haciendo ya y se está haciendo de manera incremental y se están sumando cada vez más médicos a estas tareas. Así que eso nos permite de alguna manera paliar el déficit que existe de médicos intensivistas. Pero como le señalaba recién, creo que el principal punto está en el personal de enfermería, enfermeras y auxiliares de enfermería. El tiempo relativo que demora formar a este personal es muy variable. Obviamente depende de qué es lo que uno espera como un mínimo. Hasta aquí creo que se ha hecho una capacitación importante y creo que mucho de ese personal está en condiciones de entrar en acción y empezar a ver a estos pacientes con supervisión y con el apoyo de equipo de enfermería especializado. Así esa enfermera especialista que puede supervisar en vez de sus 3 pacientes directos, eventualmente puede supervisar a otras 3, 4 o 5 enfermeras que a lo mejor sin tener la especialidad, ¿cierto?, sí han tenido una capacitación y van a tener una persona de respaldo. Ese es el tipo de organización que estamos estableciendo y obviamente esperamos que en la medida que ese personal que recibió una capacitación teórica entre en acción y empieza a ver pacientes, obviamente en la práctica se va complementando esa formación y probablemente podemos ir alcanzando un mejor nivel de cuidado en la medida que ese personal entra en acción. Desde ya, cierto, se ha hecho esta tarea de preparación previa, pero es una preparación fundamentalmente teórica, tratando de capacitar también en algunas competencias técnicas, pero mientras uno no las hace en la práctica, es muy difícil sentirse, cierto, capaz de desarrollar todas esas tareas de manera autónoma. Se requiere supervisión y apoyo. Doctor, ¿cómo estamos en términos de bajas en los equipos que están en cuidados intensivos? ¿Ha habido mucho personal enfermo? ¿Cuáles son las proyecciones que hacen ustedes también en este sentido? Hay harto riesgo ahí. Sí, efectivamente hemos tenido bajas. Yo diría que a nivel de las unidades de cuidado intensivo no ha sido tan alto el volumen de bajas. En parte, cierto, porque sabemos que estamos enfrentando pacientes de muy alto riesgo y que se está haciendo con preparación, con equipos de protección personal, a veces un poco deficitarios, pero en general, cierto, se ha tratado de establecer y de respetar las recomendaciones y los estándares, y por lo tanto yo diría que el número de personal que está, por así decirlo, fuera de acción en este momento es relativamente limitado en las áreas de cuidado intensivo, afortunadamente, pero esperamos que en la medida que estamos bajo una mayor presión, probablemente eso se va a incrementar. Es la experiencia internacional reportada. En general se estima que uno requiere más o menos un 15 a 20% de dotación más, ¿cierto?, que la que está provista directamente para la atención de pacientes, asumiendo que hay un porcentaje de personas que van a salir de la actividad, ya sea porque se enfermaron o porque tienen que entrar en una cuarentena, producto de que, por ejemplo, alguna de las personas con las cuales viven se ha infectado. Doctor, ¿cuándo un paciente COVID tiene que llegar a una unidad de cuidados intensivos? Y se lo pregunto también porque va a haber aquí un plan de derivaciones de pacientes, de priorización, de poder trasladar también a gente hacia otras regiones cercanas. ¿Cuándo un paciente necesita estos cuidados intensivos y cuáles deberían ser los criterios para poder, por ejemplo, derivar a las personas? Bueno, nosotros en Chile tenemos una organización de las camas críticas separadas en lo que son camas de intensivo y camas de intermedio, ¿de acuerdo? Muchas de las camas de intermedio se reconvirtieron a intensivo, pero aún así siguen habiendo muchas camas en los hospitales, nuestros hospitales, que aún siguen con un estándar de intermedio.
una fracción importante de los pacientes que enferman por COVID y que deben acudir a los hospitales porque está con dificultad respiratoria pueden ser atendidos en estas unidades de intermedio, particularmente en la medida que aún no requieren ventilación mecánica y poner un tubo en la tráquea, es decir, que los podemos manejar con oxígeno, ¿cierto?, con kinesiología, y en esa etapa los podemos mantener en intermedio en general, y si un paciente está en un centro hospitalario que tiene una cama de intermedio, obviamente, aunque no tenga una gran disponibilidad de camas de intensivo, podría manejarse ahí. Lo ideal sería que en la medida que ese paciente está evolucionando y se está acercando a la posibilidad de requerir cuidado intensivo, que sea ya prontamente derivado, ¿cierto? Ojalá tempranamente, antes de requerir ventilación mecánica, a algún centro que sí cuente con esa cama, porque lo que sucede es que cuando esos pacientes se deterioran y hay que intubarlo y conectarlos a un ventilador mecánico, normalmente hay alguna solución transitoria, un ventilador de transporte, ¿cierto? Algún ventilador en un servicio de urgencia, pero el tiempo entre que esa situación se produce y al no haber camas de intensivo en ese centro hospitalario hay que derivar al paciente a otro centro, ese tiempo, digamos, de organizar ese traslado, esa derivación, conseguir un cupo, que ese cupo se habilite, ¿cierto?, se desocupe esa cama, pueden pasar muchas horas, ¿cierto? A veces son 6, 12, hasta 24 horas vemos, y obviamente el cuidado que se les puede ofrecer en un servicio de urgencia o en otro espacio no habilitado a un paciente que ya está conectado a ventilación mecánica es subóptimo, y eso puede comprometer la evolución de los pacientes y determinar que algunos pacientes incluso no alcanzan a ser derivados porque su deterioro llega a tal punto que la inestabilidad no permita que sean trasladables. Entonces lo ideal es que esas derivaciones puedan ser lo más tempranas posible, de acuerdo con los pacientes aún en una fase de estabilidad, de manera que el traslado sea seguro y ojalá no tener que trasladarlos en ventilación mecánica. Hay muchos pacientes que sí se van a tener que trasladar en ventilación mecánica. Lo ideal es que en ese contexto que el paciente haya sido estabilizado en su centro de origen antes de ser derivado a un centro donde va a recibir una cama de intensivo más definitiva. Pero ese sistema de derivación es complejo, son muchos los pacientes que están requiriendo ser derivados y nuestra capacidad de movilizar pacientes dentro de la región metropolitana, si bien ha crecido mucho en los últimos años, es relativamente limitada para un volumen tan alto de demanda como el que estamos enfrentando hoy, donde muchos pacientes acuden a hospitales públicos que ya no tienen camas de intensivo y si llegan a requerir ventilación necesariamente van a tener que ser derivados. Doctor, de esta ocupación de camas UTI, de esta ocupación también de ventiladores mecánicos, ¿qué porcentaje corresponde a pacientes COVID? Se lo pregunto por la interacción también con otras enfermedades, con otros virus, con lo que pasa en un año normal. Esta es una época en un año normal, sin coronavirus, bien exigente y tenemos enfermedades que pueden ser bien complejas como la influenza, como el virus sincicial, que me imagino que en muchos casos termina con gente en la unidad de cuidados intensivos y con un ventilador mecánico. Este año, hasta donde sabemos, eso ha bajado, pero no sé cómo ustedes proyectan la interacción de todas estas enfermedades juntas, no sé, en las próximas 2, 3, 4 semanas, cuando ahora empiezan a bajar las temperaturas, estamos más juntos, nos enfermamos más efectivamente. Bueno, efectivamente hasta aquí la circulación de otros virus ha bajado drásticamente respecto a un año normal. Eso en parte yo creo que se debe a las cuarentenas, al distanciamiento social. Virus como la influenza probablemente tienen mayor dificultad ese virus para poder contagiarse de una persona a otra. Y por lo mismo, afortunadamente, ¿cierto?, no hemos tenido el aumento normal de demanda de productos de pacientes con neumonía o con falla respiratoria por estos otros virus. Sí tenemos pacientes críticos por otras razones, ¿cierto?, porque desarrollan un accidente vascular encefálico, ¿cierto?, un infarto al miocardio, una complicación abdominal, una peritonitis. Esos pacientes sí siguen requiriendo cuidados intensivos. Y más o menos actualmente del total de pacientes ventilados en Chile ha ido creciendo esta tasa, pero estamos llegando más o menos que el 70% de los pacientes ventilados en Chile hoy en día son por COVID y hay un 30% que son por otros cuadros. La cantidad de pacientes que están siendo ventilados por otros cuadros es mucho menor a la de un año normal, en parte por lo que ya le comenté, de que hay menos circulación de otros virus, y en parte también porque hay menos pacientes con trauma. Al haber menos circulación hay menos accidentes de tránsito, menos atropellos, y por lo tanto eso también nos ha bajado la demanda y han sido elementos que han colaborado dentro de todos los elementos negativos. Estas cosas nos han ayudado de alguna manera, pero eso ha sido incremental. En abril, en general, teníamos que el 50% de los pacientes ventilados eran por COVID y ahora estamos llegando a 70, 75%. Y en algunos centros hospitalarios eso se acerca más al 85-90%. Doctor, para finalizar, ¿cuándo se toma la decisión de la ventilación mecánica? Porque nosotros estamos bien atentos al número de ventiladores disponibles, a cuánta gente está en esa condición, pero la agudeza o la gravedad del cuadro no necesariamente está determinada por la ventilación mecánica, ¿o sí? Porque yo entiendo que también es decisión de los pacientes, el si quieren o no, si están conscientes para tomar esa decisión
esa ventilación mecánica y uno pudiera tener pacientes que no están ventilados, que terminan falleciendo o terminan complicando el coronavirus de todas formas, ¿no? ¿Cuál es el criterio ahí? Bueno, efectivamente, en general, ¿cierto? Como primera aproximación, todos los pacientes que desarrollan una insuficiencia respiratoria, donde ya tienen una dificultad respiratoria lo suficientemente severa, ¿cierto?, como para estimar de que el paciente no va a poder sostener con su propio esfuerzo respiratorio por muchas horas más, ¿cierto?, esa capacidad, o bien que ese esfuerzo que está haciendo el paciente está deteriorando el equilibrio general de su organismo. En ese caso, ¿cierto?, tenemos que decidir la conexión a ventilación mecánica. Ahora, efectivamente, la ventilación mecánica es una terapia invasiva, un soporte de alto nivel, que no necesariamente toda la población, ¿cierto?, tiene indicación de ser conectada a ventilación mecánica si es que su organismo se deteriora hasta ese punto. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿cierto?, que para pacientes muy debilitados, que tienen cánceres avanzados, ¿cierto?, o que tienen un deterioro basal de su calidad de vida muy importante, si es que nosotros llegamos a conectarlos a ventilación mecánica, la posibilidad de que salgan adelante es muy baja. Por otro lado, su calidad de vida previa es muy difícil que la recuperen, de manera que incluso aunque llegaran a sobrevivir, ¿cierto?, lo que podemos esperar hacia el futuro es una calidad de vida muy pobre, y por lo tanto en esos casos muchas veces se discute en conjunto con la familia la decisión de establecer ciertos límites al tratamiento y, por ejemplo, plantear precozmente cuando el paciente se hospitaliza, si es que el paciente reúne estas condiciones que nombré previamente, se decide en conjunto, ¿cierto?, que si la situación llega a tal punto de que el paciente ya no puede respirar por sí mismo, en lugar de plantear ventilación mecánica, se va a ofrecer un tratamiento alternativo, normalmente unos cuidados paliativos. Eso a veces se puede hacer en el hospital, a veces se puede establecer en un nivel prehospitalario, por ejemplo, pacientes postrados en su casa, ¿cierto?, pacientes que están en instituciones porque tienen un deterioro muy avanzado de su calidad de vida y que se infectan por coronavirus. Muchos de esos pacientes se decide precozmente en conjunto con la familia y con el paciente, si es que el paciente puede participar de esa decisión, la decisión, ¿cierto?, de no avanzar ya sea a un traslado a un hospital y mucho menos a la conexión a ventilación mecánica. Bien, pues doctor, le queremos agradecer por ayudarnos a entender un poco más cuál es el escenario actual, también cómo se podría complejizar. Vamos a ver hoy día si es que tenemos anuncios en esta materia que pudieran ir reduciendo el número de contagios, que parece ser también uno de los principales objetivos. Muchas gracias por esta entrevista, que le vaya muy bien. Muchas gracias, Carla. Y un último mensaje: más que lo que podamos hacer nosotros desde los hospitales o la autoridad con sus decisiones, lo que más necesitamos es la colaboración de las personas. Cada persona es responsable de su conducta, ¿cierto? Y en la medida de que adherimos a las cuarentenas, de que respetamos el distanciamiento social, ahora particularmente de que nos quedamos en la casa siempre que sea posible, ¿cierto?, van a colaborar con nosotros en poder controlar esta pandemia. Bien, doctor, muchísimas gracias. Que tenga una buena jornada. Nos vemos.